Hoy queremos compartir una palabra del Señor porque creo que Dios tiene un mensaje poderoso en el día de hoy y me gustaría que leyéramos juntos el libro de Mateo capítulo 14 versículo 27. Evangelio de Mateo capítulo 14 versículo 27. Si usted lo encuentra, le invito a que se coloque sobre sus pies o lo lea conmigo del que está aquí en la pantalla. Mateo 14, versículo 27. Ponte sobre tus pies, pues es palabra de Él, inspirada por el Espíritu Santo. Y oro para que esta palabra se haga carne en usted, se haga vida en usted. Si Cristo está en tu corazón, Él es la palabra. Y si Él es la palabra, esta palabra se hace carne en su vida, se hace vida en su vida. Y entonces te transforma, te cambia. Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Te invito a que coloques tu mano en tu corazón. Por favor, papá, Dios, háblanos hoy, Señor. Ministra nuestros corazones. Ministra mi corazón, Señor, sabiendo que tú lo eres todo, Señor. Por favor, que al salir hoy de esa puerta hayamos crecido más en ti, Señor. Señor, que crezcamos a la estatura, altura tuya, Señor. Dios, no nos des aquello que quisiéramos recibir por gusto, por deleite propio o simplemente, Señor, por ego. Danos lo que tú sabes va a transformar mi vida, va a hacer una metamorfosis espiritual. Toma las neuronas mías, las neuronas de cada uno, y revela tu palabra a través de los diferentes choques eléctricos en sus neuronas, sea tu Espíritu Santo ocasionándolos. Por favor, Dios, te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Puede sentarse. No temas. Dios siempre se ha dirigido a los diferentes hombres de Dios a través de la historia bíblica, justamente con esta palabra poderosa: no temas. Porque casi siempre en la vida de los creyentes, de los hijos de Dios, aparece siempre el temor. Desde pequeños quizás nos fue transmitido el temor de padre, de madre, o quizás las circunstancias a través del tiempo, con personas que nos hicieron daño, que traspasaron límites, causaron en nosotros, en ti, en mí, en todos, temor. Temor al futuro, temor al presente, temor a lo que viene, temor a no cumplir. Siempre hay diferentes temores. De hecho, la Biblia habla justamente de esto, del temor. Y de una de las cosas que más habla la Biblia es justamente de cómo descansar en Dios para abandonar el temor, porque el temor siempre estará ahí. Y en esta mañana yo quiero hablarle a aquellas personas que tienen un llamado de Dios. ¿Hay alguno aquí que tenga un llamado de Dios? Amén. ¿Hay alguno que no tiene aún el llamado de Dios? No.
¿Alguien que no lo tiene? Porque cuando dije alguno tiene el llamado de Dios, levantaron 10 la mano. Entonces supongo yo que el resto no. ¿Alguno tiene un llamado de Dios? Amén. Luego, esta palabra es para aquellos que de una u otra manera tienen un llamado de Dios, pero en ese moverse aparecen situaciones y cosas que causan temor. En esta mañana estoy ya hablando a aquellos que dicen: sí, yo he tenido un llamado, pero siempre que lo voy a hacer aparecen situaciones que me hacen desviar. Aparece la relación, o aparece una situación con el hijo, o con el cónyuge, con el trabajo, que me impide realizarlo. Y sobre todo que esas situaciones a veces causan temor. Yo creo que algo que pasa a los inmigrantes que hemos venido del exterior, porque sé que aquí también hay personas nacidas aquí o que son de aquí, españoles. ¿Hay algún español o persona nacida aquí? Gloria al Señor, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Y cuando hemos venido afuera, venimos con el temor: ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a responder? Y a veces metemos dentro de nosotros: bueno, yo voy a cumplir un propósito de Dios, amén por eso. Pero en el transcurso del tiempo se da usted cuenta de que se ve envuelto en situaciones que tiene que responder. Y entonces, ante el temor de no responder, ante el temor que aparece de poder decir: quiero responderle a esta persona la cual me abrió su casa, su hogar, ¿verdad?, me desprendo un poco del llamado. Y para estas personas va esta palabra que Dios ha colocado en mi corazón hoy. Me impacta mucho esta palabra porque esta palabra aparece justamente en el capítulo 14, posterior del capítulo 13, donde el Señor habla de diferentes parábolas acerca del reino de Dios. Y yo creo que ahí es donde está el problema o el dilema que tenemos, porque usted tiende a moverse en la naturalidad de las cosas, no en el reino de Dios. Cuando entendemos las cuestiones del reino, me desprendo un poco de la naturalidad. Lo natural es fácil llevar. Usted tiene una vida natural, yo tengo una vida natural. Pero entender la vida espiritual requiere que usted entienda las cosas del reino de Dios. Cuando hablamos del reino es porque hablamos de un rey que está sobre ese reino. ¿Quiénes lo creen? Que Jesucristo es el Rey de Reyes. ¿Quiénes lo creen? Es el Rey. Pero aquí me impacta algo de que en el capítulo 14, después de haber hablado al reino, lo que era el reino, aparece el momento en que él es rechazado en su tierra natal y por lo tanto él tiene que irse, se va de allí. Pero aparece una historia de Juan el Bautista que es decapitado. Y la historia de Juan el Bautista habla de un hombre que vivió poco tiempo, quizás 30 y tantos años, 33, 34 años, vivió poco tiempo. Un hombre que vino a cumplir un propósito y que cumplió el propósito. Pero usted notará que la vida de Juan el Bautista fue cortada. ¿Estamos aquí, iglesia? Fue cortada. El día del accidente de mi familia, Dios me despertó a las 4 de la mañana, en lo cual, bueno, tuve un sueño de multitudes a quienes le hablaba yo de fe. Y luego de una familia de aquí de la iglesia que me decía: por favor, pastor, ore por mi familia. Una familia cubana del hermano Liskeidi y Reyes. Hablaban sobre pida oración por su familia. Cuando desperté me quedé pensando en la oración y en las multitudes a quienes le compartí de fe. Sin embargo, me llevó el Señor a orar, estar orando,
Pero dentro del devocional coloqué un pequeño fragmento de un mensaje que le dieron a un siervo que murió, que se llamaba Julio Melgar. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de Julio Melgar? Y Julio Melgar fue un gran predicador, pero ante todo adorador de Dios, donde él murió de cáncer. Y le profetizaron: no te vas a morir, Dios va a vivir, Dios va a hacer que tengas tu vida, en fin. Y en medio de su situación, él, inspirado por Dios, coloca una canción que meses antes le había escrito: ya no soy ya no soy esclavo ¿de qué? Del temor. Entonces yo veo esa porción de la palabra y digo: Dios me está hablando. Donde un hombre vino al Señor, a Julio Melgar, y le habla del Señor y le dice a Julio Melgar: mire, yo no vengo a hablarte de como otros te han hablado. Yo no vengo a decirte si Dios va a prolongar o no su vida, si Dios te va a sanar o no. Perdóname, por favor, Julio. Yo vengo solamente a darte dos palabras, dos mensajes. Número uno, le habló de Juan el Bautista y le dijo: Juan el Bautista vino a la tierra y compartió de Jesús. Fue el Elías que anunció el camino, y luego que fue encarcelado, Juan el Bautista cumplió su propósito. De hecho, lo mandó a preguntar: ¿eres tú? Sí, sí soy yo. Él cumplió su propósito. Yo vengo a decirte, como Juan el Bautista, él cumplió su propósito. Sin embargo, aquel predicador no le dijo que él se murió o que fue decapitado. Simplemente, si Julio lo sabía, que Juan el Bautista fue decapitado. ¿Estamos aquí, iglesia? Y yo dije: tremendo, como le está diciendo la verdad. Se pone encima de sus zapatos, pero no pierde el brillo. Y le dijo después de esto: y el apóstol Pablo también tenía un aguijón en su carne. Sin embargo, Dios no le quitó el aguijón. Pablo murió con el aguijón. ¿Estamos aquí, iglesia? O sea que algo iba a pasar con Julio Melgar, o como Juan el Bautista o como Pablo. Pero nunca le dijo si iba a morir. Simplemente leyó eso. Cuando yo veo ese extracto de prédica pequeña, digo: Dios me está hablando a mí. Y minutos antes de que mi esposa me llamara o me mandara un mensaje, a la 1:23, a la 1:30 fue el accidente. A la 1:23, antes de que me mande el mensaje, miro yo otra prédica de 3 minutos, donde un hombre de Dios en Colombia dice lo siguiente: le dije yo a mi esposa Claudia: la enfermedad que tú tienes, Dios te va a sanar, porque tú no tienes, esa enfermedad no es tuya. Tú no tienes tu cuerpo, el cuerpo tuyo es de Cristo. Tú no tienes tu mente, tú tienes la mente de Cristo. ¿Estamos aquí, iglesia? O sea que por un lado y por el otro, Dios estaba hablando de enfermedad, pero también de fe y también de familia. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios va mostrando de alguna manera. ¿Por qué hace eso Dios? Simplemente por una razón. Dios prepara el corazón para que el corazón quite todo temor. ¿Estamos aquí, iglesia? Para que Dios quite todo temor, Él prepara el corazón de la persona. Me había preparado el mío. Así que cuando vienen los hechos y las circunstancias que ocurrieron, realmente el Señor ya había preparado. Hoy Dios está hablando del temor. Juan el Bautista cumplió un propósito. Y con la palabra que le manda Jesús, diciéndole: los ciegos ven, los sordos escuchan, los paralíticos caminan. Todo lo que estaba haciendo Jesús, está diciendo: yo soy el que tú pronunciaste. A partir de ese momento, la vida de Juan el Bautista es una vida completa.
entiende que ha cumplido un propósito. Así que el temor se va. El amor lo llena todo y el amor quita todo temor. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen? ¿Y quiénes dan un fuerte aplauso a Jesús? A partir de ahí el Señor empieza a preparar a sus discípulos. Y yo creo algo particularmente, iglesia, que Dios quiere prepararte a ti para que tú seas esa luz, esa sal que Él quiere que tú seas. No hay ningún propósito en ninguna persona que asiste a una iglesia si no es en Él. ¿Estamos aquí, iglesia? Usted puede tener muchos propósitos en su meta, pero si no incluye a Dios, su propósito es incompleto. El verdadero propósito es cuando emana directamente de la fuente que es Dios. Tú no estás llamado únicamente, iglesia, para ser un creyente. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, iglesia? En la iglesia entran 4 tipos de personas. Entran simpatizantes porque simpatizan con el culto, con la adoración, con la alabanza. Gloria a Dios por ellos. Pero a esos no son los que Dios quiere realmente que cumplan propósito. Dios quiere que pasen a un nivel más. El segundo nivel es el de creyente. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Quiénes son creyentes? Los demás, ¿qué son? Simpatizantes. ¿Quiénes son creyentes? Todos somos creyentes. Y Dios llama a creyentes para que crean en Él, que Él es el Salvador. Y en eso estamos todos. Pero luego viene el tercer nivel, y es el nivel del discipulado. Y en el nivel del discipulado cambian todas las cosas. La Biblia está hecha para discípulos. Los evangelios están hechos para discípulos. El llamado es para discípulos. Dios no solamente está llamando creyentes, porque los demonios aún creen y tiemblan. ¿Estamos aquí, iglesia? Dios está haciendo un llamado a creyentes. Es ahí donde se emanan los más grandes temores y conflictos. Tú no te metes en las cosas del reino. Tú no te metes a ser un discípulo. Tú no tienes problema. Muchos creyeron y se fueron, pero muchos se volvieron discípulos. Y cuando se vuelve discípulo, la concepción espiritual cambia. ¿Estamos aquí, iglesia? Tú estás llamado a ser un discípulo. ¿Quiénes lo creen? Dígale a la persona que está a tu lado: tienes un llamado al discipulado. Dígaselo. Y dale ese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Me impacta mucho. A partir de ahí, si usted quiere ser un verdadero discípulo, Dios va a tratar contigo. Quizás Dios ya está tratando contigo, pero la máxima área donde Dios va a tratar contigo se llama el temor. El temor. Porque Dios sabe que en los discípulos aparece ese temor por muchas razones. Temor para predicar, temor para anunciar, temor si tienes el don, el llamado al canto, a la alabanza, temor por todo. Pero Dios quiere extirpar ese temor. ¿Quiénes lo creen? Y quiere que tú tengas la mentalidad de discípulo. Un discípulo entiende lo que es iglesia. Un creyente va a iglesia, el discípulo entiende. Un creyente quiere que oren por él, aleluya, gloria a Dios. El discípulo va a orar por él. Un creyente exige que lo visiten. Un discípulo quiere visitar a creyentes. Un creyente quizás va a andar siempre en la inmadurez de las cosas. Le cuesta levantarse. El discípulo quiere levantarse y él quiere madurar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Quiénes lo creen? Es eso. Pero justamente en esa área es donde aparecen temores. Señor, ¿cómo voy a hacer? Los discípulos no son la excepción. El discipulado reta a tener cambios. El cuarto nivel es un cuarto nivel de excelencia. Estoy hablando de íntimos. Estoy hablando de los Juanes que se recuestan en el corazón de Jesús. Pero me quedo en los discípulos un momento. ¿Sabes por qué?
Porque Dios quiere forjar tu mente. Iglesia, Dios no quiere una iglesia inmadura. Dios quiere una iglesia crecida, madura, que le crea a Él, que ande por Él, que viva por Él, que en su mente, entre ceja y ceja, está la mente de Cristo. Desea tener la mentalidad de Cristo. Es una mente diferente, que no vive solamente en la emocionalidad de las cosas, que no está simplemente por una emoción. No, vive más allá, quiere más allá. Un discípulo anhela vivir como Él, pensar como Él, caminar como Él, hablar como Él, escuchar como Él, mirar como Él. ¿Qué impide eso? Los temores. Muchas veces los temores. Me impacta la vida de Jesús. ¿Sabe qué hace Jesús? Cuando sube al monte a orar, están allí los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, quizás 15,000, 12,000, 15,000, 18,000 personas. Está allí. Y el Señor dice: tengo compasión de ellos porque andan detrás mío y quiero darles de comer. Señor, no hay cómo darles de comer. Hay aquí un chico con una cesta con 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para toda esta multitud? Ellos vinieron a decirle: Señor, ¿qué hacemos? Tienen hambre. ¿Sabe qué les dice Él? Dale vosotros de comer. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Quiénes son discípulos? ¿Sabes una cosa? Dios colocará alrededor de su vida personas a quienes Dios te va a decir: dale de comer. ¿Estamos aquí, iglesia? Y no solamente es la comida hablada, sino la comida también literalmente hablando, alimento. Dios está interesado en forjar hombres que tengan la mente de Cristo, el discipulado de Cristo. El discipulado es un estilo de vida, es una forma de vida. El mundo es un estilo de vida del mundo, pero en la vida cristiana es un estilo de vida, una clase de vida, una clase de vida alta y de calidad. ¿Estamos aquí, iglesia? No es un plato de lentejas más, no, es excelente, es lo mejor, lo más alto. El espiritual todo lo discierne, el natural no. Para el natural todo es locura, para el espiritual es excelencia de Dios. Dios quiere forjar en ti una mente diferente, un corazón diferente, y por eso tiene que tratar con el temor. Señor, ¿qué vamos a hacer? No hay para darles de comer, ¿qué vamos a hacer? Usted no se ha encontrado con eso en su casa. Señor, ¿qué voy a comer yo? ¿Qué voy a alimentar mis hijos? ¿Quiénes quieren confiar en el Señor? Dale vosotros de comer. Él quiere forjar, Él quiere sacar de dentro de usted un verdadero discípulo de Él, que piense como Él. Él es capaz de convertir esos 5 panecillos, esos 2 peces, y dar de comer a la multitud de gente. Dios te quiere usar para eso. ¿Quiénes lo creen? Hay llamados dentro de la iglesia, hay dones y hay talentos. Hay llamados a ser siervos, pastores, ministros de Dios. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes tienen ese llamado? Tenga su mano en alto. ¿Quiénes tienen ese llamado? Aleluya. Que Dios forje ese llamado. Que Dios elimine toda sécula de temor. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida. Que Dios te explote como una bomba espiritual y te lleve a hacer verdaderamente lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Quiénes lo quieren hacer? Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. ¿Y sabe qué hace? Le dice el chico: tráigame ese chico, tráigame ese joven, tráemelo acá. Un joven con una cesta. Al final del todo, ese joven se lleva 12 cestas. ¿Estamos aquí, iglesia? Él invirtió sus 5 panes y 2 peces, y al final se lleva 12 cestas
llena de peces y de panes. Les está dando una lección. Lo que tú inviertes como este joven, Dios te lo devuelve a ti multiplicado. ¿Quiénes lo creen? Es impactante. ¿A quiénes pone a repartir? A los 12. Vayan y repartan. Hagan que se sientan en casas de pan, en grupos, y llévales la comida. ¿Alguien asiste aquí a una casa de pan? Pregunte por casas de pan. Asista a una de ellas. Dios lleva allí el alimento. Me impacta mucho. Pero ahora llega un momento en el que toda la gente viene hacia Él. Y aquí comienza el tema de esta predica que quiero comentarles a ustedes. Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de Él a otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Él atiende a la gente. Él no descuida a la multitud, la ama. Se enfoca en 12, pero no deja de amar a los demás. Pero a los 12 les dice: usted tiene que ir al otro lado. Usted tiene que traspasar los límites. Usted no se tiene que quedar con los panes y los peces. Usted tiene que ir más allá. ¿Hay alguien que quiere ir más allá? Dios le está diciendo: a ti te voy a usar para llevarte al otro lado, para llevarte a Suiza, a Francia, a Portugal, a Inglaterra, a Escocia, a donde sea, porque te quiero usar. Dios te ha llamado a ti, iglesia, a que tú seas luz a las naciones. Y cuando habla de naciones, habla de varios países. ¿Estamos aquí, iglesia? Habla de varios países. Ahora, me impacta mucho, los manda. Hay un momento en que tú tienes que andar solo. Hay un momento en que tú tienes que entender también lo que es estar en equipo de personas. Hay un momento en que Dios te dice: tú tienes que aprender a defenderte en medio de las circunstancias. Hay un momento en que Dios te dice: te envío en medio del mar de las gentes. Hay un momento en que Dios te dice: te he enviado a esa nación, a ese país, para que cumplas algo. Yo te envío en medio de lobos, en medio de fieras, en medio de circunstancias, en medio de un mar impetuoso que se levanta contra ti. Pero yo estoy contigo, porque yo te envío y yo estoy contigo. ¿Quiénes lo creen? Oh, fuerte para Jesús. Aleluya. Entonces dice él que cuando llegó la noche, ¿cuando llegó qué? La noche. Y la noche representa tinieblas. Cuando llegó la noche, cuando todo es oscuro, cuando nada se ve, cuando lo que quiero mirar nada me alumbra, todo me hace perder la luz que tenía. Cuando tú llevas años en Cristo y no ves nada, cuando te encuentras en medio de una circunstancia y no sabes qué hacer, llámese económica, o de una relación, o de una enfermedad, o de lo que sea, ahí es la noche. Cuando tú tienes a un equipo pero no tienes a ninguno, porque todos están en lo mismo, en el temor. Es entonces cuando Dios dice: despierta, iglesia, porque el temor no te va a invadir. Despierta, iglesia, porque la noche ha pasado. ¿Quiénes lo creen? Se ha ido la noche. Me impacta mucho que cuando llegó la noche, ellos se encontraban allí en medio del mar, en medio de la noche. Él quedó solo en otro lado. Pero aunque quedó solo, despidiendo a la gente, él se fue aparte a orar. Su mente estaba con ellos. Él los vio remar. Él piensa un momento: él es 100% hombre, 100% Dios. Y él se enfoca y los ve. Y ve cómo se levantan las olas. Ve cómo se levanta el mar impetuoso. Él sabe lo que hay en sus corazones. Él desde allí está mirando el corazón de Pedro. Quizás está mirando el de Juan. Quizás está mirando cada uno. Allí está mirando a Leví, a Mateo, está mirando a todos. Que Dios te está mirando a ti en medio de tu circunstancia.
Pero si tú tienes un llamado, Dios te dice: yo sé el llamado que tienes y sé los temores que se han levantado en tu corazón. Qué impactante. Él lo ve. Él te está mirando ahora mismo. Ahora siento que Dios te está mirando a tu corazón y sabe lo que hay en ti. Él estaba mirando allí y dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Quienes están pasando por vientos contrarios, momentos donde dice: Señor, no sé qué hacer, esto ya se desbordó, perdí el control. Quizás llámese pecado, quizás llámese un momento de una inversión mal hecha, una relación rota. Una ola grande se levanta. Allí estaban ellos, aunque estaban juntos. Sin embargo, cada uno pensaba en cada uno. A veces el problema es que tenemos muchos, pero cada uno piensa en sí mismo, no piensa en el otro. ¿Estamos aquí, iglesia? La vez pasada hablábamos de la unidad. ¿Cuánto hace falta la unidad de verdad, iglesia? Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche. La primera vigilia es de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la segunda de 12 a 3 de la mañana, y la cuarta es desde las 3 a las 6. Fíjate tú que Dios espera hasta la última vigilia. Y Él estaba pensando en ellos. Él sabía cómo andaba. ¿Por qué? Porque Dios no llega ni antes ni después, Él llega justo. ¿Estamos aquí, iglesia? A veces sentimos: Señor, ya pasé tanta noche y no has venido. Él viene. El tiempo se acaba, su presencia va a venir. El llamado de la trompeta final está a punto de sonar. Él no tarda su promesa. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora, hasta la cuarta noche. ¿Cuánto tiempo has esperado tú? ¿Cuál es tu situación? ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Cómo está tu fe? ¿Se ha decaído? A mí me impacta mucho esto, iglesia. Yo quiero hacerte a ti pensar un momento. Dice: entonces, a la cuarta vigilia, vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, el libro de Marcos habla de que les quería traspasar. Es como si ellos remaran y Él estuviera por un lado, queriendo adelantárseles. Es una forma de decirles: estoy con vosotros, miradme a mí. ¿Estamos aquí, iglesia? Mas ellos, cuando lo ven allí en medio de ese mar impetuoso, ellos tienen temor. Ellos no saben qué hacer. Se empiezan a llenar de miedo. Sus piernas tiemblan. Quizás mientras remaban no dejaban de mirar para allá, diciendo: ¿qué es eso? ¿Quién es? Creían que era un fantasma. ¿Cuántas veces Dios habla de una manera y de otra? Y a veces le tenemos miedo a Dios. A Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que tener temor de Dios. No es el temor de miedo al mundo, un temor santo. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora lo ven. Y cuando ellos lo ven, comienza los discípulos a decir: un fantasma. Y tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Quiénes lo repiten conmigo? Tened ánimo, no, yo soy, no temáis. Ahora, algo que me impacta aquí, que Pedro es el más osado de todos. Si tú eres Jesús, manda que yo vaya a ti. Me impacta mucho. Es un hombre de una fe que a veces es volátil, a veces es una fe emocional, pero en este momento está siendo una fe firme. Si tú eres, manda que vaya. ¿Sabe qué le contesta? Ven. ¿Estamos aquí, iglesia? Ven. Es una palabra hebrea que significa: yo hago un llamado a ti. Es una palabra de un rabí. Los rabinos
prepararon a sus discípulos, y cuando le iban a dar el título de verdadero discípulo, le decían la palabra ven, ven, que significa quiero que seas mi discípulo. Estamos aquí, iglesia. Lo que te quiero transmitir con esto es: cuando tú ves a Jesús, aunque tú tengas un temor de lo que sea, y le crees a Él y acudes a su llamado, a esa palabra de ven, entonces tu temor se va. ¿Estamos aquí, iglesia? Tu miedo se va. Y este es un llamado en el cual Dios te está diciendo: ven, iglesia, ven, hijo, hija de Dios, acércate a tu llamado, a lo que Dios colocó en tu corazón. Ven. En el momento en que Pedro escucha esa palabra, sobre esa palabra es que él va a actuar, sobre la palabra que él dijo, ven. Entonces él osadamente sale de la barca, empieza a mirar, mira a Jesús, mira a aquel que creía era un fantasma, pero en su mente hay una palabra que dice ven, ven, ven. Dios te sigue llamando a ti, ven. ¿Quieres quitar el temor? Ven. Oh, apresúrate a salir de la barca de tu temor y ven, pisa el mar, porque Dios te dice, en medio de tu circunstancia, en medio de tu problema, en medio de aquello que te hace fallido, Dios dice, ven, camina sobre mi palabra que te impulsa, que te fortalece, que te da paz, que te da entrega. Y Dios te dice, tendrás fe, tendrás paz. Fuerte para Jesús y vas a aplaudirle a Él. Aleluya. Aleluya. Ven, descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, dejó por un momento de mirar a Jesús. Mira a un lado, porque el problema tuyo, tu temor aparece cuando dejas de mirar a Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 1, 2 dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Estamos aquí, iglesia? Los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Pedro lo quitó de ahí. En el momento en que Pedro quita su mirada, en ese mismo instante él se empieza a hundir. Y no es que se hunde lentamente. Realmente Pedro se tiró una zambullida hacia abajo. Llegó un momento en que quizás este nivel del mar, suponiendo, Pedro estuvo por debajo de los pies de Jesús, y volvía a salir y volvía a hundirse. Él podía ver al Señor por encima del mar, segurísimo. Entonces dice la Biblia que en ese momento, al momento, Jesús extiende la mano hacia él. Él decía por momentos: Señor, sálvame, sálvame. Él extiende su mano, y Dios hoy quiere extenderte a ti la mano para que se vaya todo temor. No vas a morir de eso que creíste morir. Hay personas que a veces sufren, creen, dice: Señor, es que a veces siento dolor en mi corazón, un pecho. No vas a morir de eso. Tienes que tener la fe y la certeza. Si Dios ha permitido lo que ha permitido con mi familia, es porque, y le ha dado vida, es porque tiene un propósito. ¿Quiénes lo creen? Pero también contigo. No es solamente para ellos. Dios permitió que podamos mostrar y ser ejemplo, pero tú también tienes que vivir tu propia circunstancia, aunque no sea accidente. Y Dios te va a sacar de esa situación. No importa el problema que sea, iglesia. Esta mañana decía el Señor: Señor, dame una palabra para ellos, por favor. Me decía: el temor, dile que quiten todo temor. Por eso vino mi esposa. Y mi esposa me dice: yo no quiero ir a lejos porque estoy de cumpleaños. Pensarán que voy por el cumpleaños. Tú ve porque vas a adorar al Señor, independiente de todo. Tú piensa en lo que piensa el Señor. Pero yo quería algo con ellas acá.
Y otro día estarán aquí las 5. ¿Quiénes lo creen? Gloria a Jesús. Fuerte a Jesús, aleluya. Decirles que sí se puede, que vosotros nos habéis arropado con mucha fe, y que cientos de miles de almas en el mundo entero, y sentir la fe de Jesús cuando todo es contrario. Yo sé que muchos tuvieron la fe, gloria a Jesús, pero yo la pude ver en personas que estuvieron ahí todo el tiempo. Y sé que aquí están algunos de ustedes que estuvieron compartiendo. Sammy, Valeria, Ginés, estuvo Samuel, su familia, y en fin, mi familia. Estuvieron ahí. Y cada vez una prueba más, porque aunque todo era tremendo, Dios tiene un propósito. Pero el propósito se tiene que extender, y ya no hay más temor. Y voy a invitar a los de la alabanza que preparen esa canción. Ya no hay más temor. Soy un hijo de Dios, ¿quiénes lo creen? Y me impacta Pedro. Dios, en la persona de Jesús, extiende su mano y lo levanta. Dios extiende la mano hacia ti, iglesia. No sé cuál sea su circunstancia y si no está pasando, gloria a Dios, pero seguro que pasará. Porque en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Estamos aquí y su palabra no miente. Pero no teman, yo he vencido el mundo, dice Jesús. Le teman y le dice: ¿qué pasó con tu fe? ¿Qué pasó? O sea, le está diciendo: ¿por qué dejaste de mirarme? Tú tienes un llamado. ¿Tú crees que te voy a dejar ahogar para que no cumplas tu llamado? Él no lo dejó ahogar, ni siquiera cuando su corazón se llenó de orgullo, creyéndose mejor que Jesús, y quiso impedir, y el Señor le tuvo que reprender y decir: apártate de mí, Satanás, porque te pone las cosas en los hombres y no en Dios. Ni siquiera ese momento. Ahí inclusive le dijo: Pedro, Satanás ha pedido zarandearte, pero yo he orado al Padre para que te guarde, para que cuando tú restaures tu fe, restaures a tus hermanos. ¿Estamos aquí, iglesia? Para eso es. Dios quita el temor para que tú levantes, para que tú restaures en el nombre de Jesús a otros, para que tú seas la provisión de Dios para otros. ¿Estamos aquí, iglesia? Para eso es, iglesia. Hay un propósito en usted. No permitas que el enemigo te lo robe, te lo arranque. Hay un propósito divino. Hay un propósito de sanidad. Hay un propósito de alcance. Hay un propósito de ver las cosas como Dios quiere que las vea. Estamos en crisis, caos en el mundo entero. Tú eres la palabra que Dios quiere poner en ti. Tú eres esa persona. Dios tiene un llamado a un discipulado. Dios quiere romper todo temor, todo impedimento. El llamado de Dios exige valentía en una persona. Y la valentía es aquel que se pone al temor y le enfrenta al temor y arranca todo temor. El valiente también tiene temor, pero él enfrenta el temor. Enfrenta tu temor. Tú sí puedes. En el nombre de Jesús, tú sí puedes. Dios te necesita aquí en el altar. Alguno le está hablando Dios. Alguno le está hablando Dios. Dios necesita a alguien que cante, alguien que toque, alguien que alabe. Dios te necesita aquí. Dios te necesita en las calles. Hay dones, hay talentos. Hay una crisis. Se está acabando todo. Dios necesita un pueblo realmente con corazón de discípulo. Jesús, estoy acá. Heme aquí. Envíame a mí. A veces decimos: Jesús, heme aquí. Envíalo a Él. No, envíame a mí. Yo iré. Yo iré. Yo llevaré tu palabra. Yo seré el mensajero.
Estamos orando por 7 ciudades: por Vigo, Orense, Pontevedra, por Lugo, por Santiago de Compostela, por Coruña. Estamos orando por 7 ciudades. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes serán? Heme aquí. Pastor, Dios ha colocado en mi corazón ir en esa ciudad. Dios te dice: te daré las finanzas, te daré la gente, te daré el local. Estamos orando por ciudades realmente convertidas, pero Dios necesita a alguien que venza el temor, el miedo, y diga: heme aquí, yo voy, Señor. Yo quiero hacer tu palabra, yo quiero ir y hacer lo que tú me pides que haga. Voy a romper con el miedo, voy a ir, voy a hacer una bomba espiritual y voy a explotar allí en medio del lugar donde tú me coloques. Ya basta de impedimentos, ya basta de miedos, de temores. Voy a ir, Señor mío, porque tú me envías. Dios necesita a alguien que levante su mano y diga: Señor, yo quiero ser ese. Alguien que doble sus rodillas y diga: Señor, voy al lugar secreto para que tú, Señor, me confirme cuál de esas 7 ciudades es. Y encontrarás en la iglesia Misión Cristiana Evangélica Luz a las Naciones un soporte, porque Dios me dijo algo en mi corazón: daré las finanzas para cada una de esas iglesias, para que sean sostenidas. Necesito un siervo, alguien que pague un precio, alguien que doble rodilla en un lugar secreto durante días y diga: Señor, confírmamelo. No temas por empleo, no temas por trabajo, no temas por comida, no temas por vestido, no temas por techo, no temas por nada. Él es el dueño del oro y la plata. Dice: mía es la tierra y su plenitud. Es de Él. Y papá Dios no ha dejado abandonado a ninguno que se ha puesto en sus manos. El que se pone en sus manos, Él lo levanta. Seguimos orando por esas 7 parejas pastorales que están aquí, que están aquí, que están aquí. Dios está moviendo ahora los aires para que explote esto. Yo tengo 60 años. Posiblemente venga el Señor en 3 o 5 años, no lo sé. Pero si no llegare y yo viviera hasta los 80, me quedarían 20 años o más, si Dios quiere. Pero os aseguro algo, que serán los años más dedicados, más profundamente, para forjar en usted el hombre, la mujer, la pareja que Dios quiera. Y Dios dice: sacaré de usted el ministerio y lo llevaré y lo plantaré, porque Dios quiere sacar árboles que den fruto, y fruto en abundante. Y tú estás llamado para eso. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes lo creen? Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Bendito es el nombre, Señor. El nombre doble su amor, en el nombre de Jesús. Estamos encendidos con el fuego de Dios. Estamos encendidos, el Señor nos encendió. Llevaremos salvación en nombre de Jesús.